Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa En todas partes hay un cristiano. Hoy conoceremos la vida y fe de un hermano que se encuentra en el séptimo arte. Hablamos del cine. Vamos a presentar a continuación a nuestro querido invitado de hoy, Arturo Allen. Así que quédese en sintonía, conversaremos de esto y mucho más a continuación en su programa En todas partes hay un cristiano. Bien, ya estamos aquí en tu programa, En todas partes hay un cristiano, y como lo puedes ver, hoy me encuentro solo en este precioso estudio, pero sí tenemos un extraordinario invitado a la distancia. Nuestro invitado de hoy está en Estados Unidos, es una eminencia en materia de lo que es cine, para nosotros es un privilegio tenerlo, palabras como productor, director, un emprendedor en la vida. Así que vamos a recibir de inmediato, a pesar de que no esté aquí presente, la tecnología lo hace posible, y vamos a conversar en este programa con Arturo Allen. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto de tenerte aquí con nosotros en este programa. Hola Roberto, pues el gusto es mío, muy contento de poder estar compartiendo ahorita aquí contigo y con toda la audiencia. Y gracias por la invitación. Bueno, Arturo, gracias también por la diferencia horaria que hay entre Chile y Estados Unidos. Siempre, sin duda, tú te mueves mucho por diferentes partes de Sudamérica o de Latinoamérica, así que agradecemos el tiempo de poder tener aquí. Sé que todos mis hermanos o amigos que están viendo a través de la pantalla del 15.1 van a estar muy interesados de esta conversación que ya están acostumbrados. En todas partes hay un cristiano, tenemos una conversación distendida, importante, pero a veces también profunda, relacionado con que en todas partes, donde quiera que usted va, siempre va a haber un cristiano, pero hoy día no como cola, sino que en eminencia, muchas veces dirigiendo, produciendo, sobre todo como lo vemos acá, Arturo, en el séptimo arte. Lo decía hace un momento, productor que ha realizado importantes proyectos artísticos, emprendedor, creativo, y hoy es director de Canción Films. Esta importante organización que ha dictado no solo en materias de la fe y del cristianismo con las artes, sino que a nivel global también muy conocido. Por eso que quiero que podamos partir conversando, Arturo, respecto de tu nacimiento en México, pero también muy jovencito, muy niño, a la edad de 5 años, te trasladaste al pequeño Puerto Rico, ¿verdad? Cuéntanos algo de ese episodio. Claro, sí, soy originario de la Ciudad de México. Cuando tenía 5 años a mi papá lo transfirieron, así que nos fuimos toda la familia a vivir allá a Puerto Rico. Y bueno, allá fue donde crecí. Prácticamente Puerto Rico es un lugar muy cercano a mi corazón. Allá pasé la mayor parte de toda mi infancia, así que tengo muy buen recuerdo que vivimos allá. Y bueno, allí prácticamente fue donde nació un poco el amor por el deporte, donde también estuve en una escuela militar, así que fue parte también de la formación que mi padre que quería que tuviera. En fin, es una etapa que recuerdo con mucho cariño, muy buenos amigos, todavía con los que sigo en contacto a través de los años. Oiga, Arturo, bueno, parte de esa etapa inicial nos pasa a todos, ¿verdad? A ustedes también en su casa. Nos pasa que parte de lo que hacemos en la primera infancia también nos va marcando la vida posteriormente. ¿Cómo este episodio por estos deportes extremos, Arturo, ¿verdad? Fueron configurando lo que hoy tú eres, como lo clasificaríamos como un emprendedor, ¿verdad? Claro, así es. De hecho, bueno, el deporte siempre ha sido algo muy importante en mi vida. En aquella época en Puerto Rico practicaba judo y tuve oportunidad de competir a nivel nacional, Ah, viajar a los Estados Unidos y ganar representando a Puerto Rico. Así que fue algo muy, muy, muy lindo, muy importante para mí. Y bueno, más adelante, cuando regresamos a México a los 10 años, México, y entonces comencé a practicar gimnasia olímpica, que se convirtió prácticamente en algo muy importante de mi vida. Yo en aquella época así que desayunaba, comía y cenaba gimnasia olímpica. La practicaba y también tuve oportunidad de comenzar a dar clases, así que todo mi mundo, ¿verdad? Empezó a girar
alrededor de la gimnasia. Y parece que la disciplina es uno de los elementos centrales en todo ámbito que se hace, así que me imagino que parte del éxito que ha tenido en diferentes áreas, Arturo, tiene que ver también con esa disciplina que se adquiere, porque en Sudamérica, para decirlo, realmente no somos muy dados al deporte en general, ¿ah? Somos más bien alejados un poco del deporte, pero qué bueno que esa disciplina se cultive, porque además sirve, como lo dices tú, Arturo, para todas las áreas de tu vida. Y por eso que quería preguntarte respecto de a los 19 años estuve buscando por ahí, sale una de las cosas importantes que marcan hasta la actualidad de tu vida, que es piedra angular. Cuéntanos un poco de eso, qué significa, cómo fue, cómo partió, porque era muy joven cuando nació esa idea. Claro, bueno, sucede lo siguiente, en la época en la que yo estoy haciendo gimnasia olímpica, y que prácticamente la gimnasia olímpica era mi vida, mi madre y mis hermanos conocen al Señor, tienen un encuentro personal con Jesús que transforma su vida radicalmente. Y entonces yo me acuerdo que mi madre me comienza a hablar y me comienza a hablar acerca de la importancia de tener una relación personal con Dios. Y bueno, yo lógicamente por el amor y el que le tengo siempre la escuchaba muy respetuosamente, pero yo sentía que no era algo importante para mí. Yo lo tenía todo. Estaba a punto de irme a Checoslovaquia, a unas competencias internacionales y a un intercambio deportivo cultural. Tenía una pequeña tienda, tenía un negocio en un mall, en un centro comercial, donde nos iba bien y bueno, con mis mejores amigos, entrenadores, tenía una novia, en fin, tenía todo lo que un joven a esa edad podía anhelar o desear. Así que definitivamente no sentía una necesidad de algo más, menos de Dios o una cuestión espiritual. Así que bueno, pasa que me voy a Checoslovaquia y cuando estoy allá pues tengo oportunidad de entrenar con estos ídolos, por decirlo de alguna manera, estas gentes campeones olímpicos de gimnasia. Yo me acuerdo que yo tenía pósters de ellos en mi cuarto, todo mi cuarto estaba tapizado de pósters. Los seguía, así que el entrenar con ellos iba a ser para mí una experiencia única. Entonces, cuando llego allá, que empezamos a compartir y todo, los fines de semana, ¿verdad? Que teníamos libre, nos íbamos a platicar y bueno, ya después de que se echaban un par de cervecitas, ¿verdad? Que se aflojaban, como decimos en México, y empezaban a platicarme. Y entonces me empezaban a hablar de que su vida, se sentían solos, se sentían que les faltaba algo en su vida, que no estaban completos, que había un gran vacío en su interior. Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, ¿cómo es posible que estas personas, ¿verdad? Que prácticamente son todo lo que yo quiero ser, me digan a mí que tienen un vacío, que les falta algo. Claro. Entonces como que eso hacía cortocircuito en mí, ¿no? Y yo me acuerdo que claro, después de que me decían eso, yo lo único que les decía era lo que yo me acordaba que mi mamá me había dicho. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que tú necesitas tener una relación personal con Dios, mira, a través de Jesús, etcétera. Y entonces fue algo muy importante en mi vida, porque cuando yo regresé a México, ¿verdad? Después de haber pasado ese tiempo allá con ellos, yo tenía un gran conflicto, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿cómo estas personas que son todo lo que yo quiero ser, me van a decir que tienen un vacío, que sienten que su vida no tiene propósito, etcétera? Y eso me lleva a mí a tomar una decisión personal y decir, bueno, y me acuerdo que yo oré, bueno, Señor, si realmente existes, entra en mi corazón y cambia mi vida. Y bueno, sucedió algo muy interesante, pero 2 semanas después de que yo tomé esa decisión, de que hice esa oración, prácticamente cambió mi vida. Primero, bueno, terminé con mi novia, me peleé con mis amigos, nos dieron la noticia de que teníamos que cerrar la tienda que teníamos y me desgarré los ligamentos de las rodillas, lo que no me dejó hacer gimnasia olímpica por un tiempo. Entonces, cuando sucedió todo esto, para mí fue muy claro. Yo dije, ahora entiendo. Y para mí fue una respuesta a esa oración que yo había hecho, ¿no? Porque yo tenía que aprender a depender de Dios. Entonces, así fue como empezó este cambio en mi vida. Y bueno, de ahí me fui a estudiar al seminario a El Salvador. Pasé por allá un tiempo. Y bueno, en el Inter regalaron unos LPs, unos discos de música cristiana. Y entonces viendo yo estos discos, yo dije, bueno, ¿cómo se explica en México, no?
Yo crecí en clase media en México y en aquella época, bueno, nosotros no escuchábamos música en español, normalmente Claro. escuchábamos música en inglés. Así que cuando escuché música cristiana en inglés, yo dije, wow, es que esto es increíble y es una extraordinaria oportunidad pues, para compartir con amigos, etcétera. Así que a través de un amigo le escribimos al vicepresidente de una comunidad que estaba en la ciudad de Waco, en el estado de Texas, y yo le escribí diciéndole que me interesaría poder distribuir su música en México. Yo tendría 19 años en aquel entonces. Era muy joven. Y sí, súper joven. Y bueno, nos comunicamos. En aquel entonces eran muy caras las llamadas, todavía no había fax, así que nos comunicábamos a través de un telex. Si no saben qué es un telex, ahí googleenlo y se van a enterar qué es un telex. Y bueno, a través del telex nos comunicábamos. Al, al parecer tenemos una desconexión con nuestro invitado. Estábamos tratando de volver a conectarnos. Ahí volvimos, Arturo. Tuvimos una pequeña desconexión. Así que aquí seguimos contigo. Te estábamos escuchando de esta historia de cómo nace Piedra Angular Comunicaciones. Exactamente. Entonces, bueno, nos comunicamos a través del telex y él me invita a que vaya a la ciudad de Waco, ¿verdad? A conocernos. Así que, bueno, estamos hablando de la época antes del Facebook. Él no sabía cómo era yo jamás lo había visto. Oye, Arturo, que... antes que siga, hay una generación completa que probablemente te le suene muy extraño, porque en la generación nativa del Internet le explota la cabeza cuando uno habla de que no había cómo comunicarse tan expeditamente. Hoy día podemos escribirle incluso a cualquier persona a través de las redes, pero en ese tiempo las gestiones que tenías que hacer, como tú mismo lo dices, el que no lo sabe, googleelo, como dice por ahí Arturo, para saber cómo teníamos que hacerlo. Así es, era muy complicado y eso lo hacía todavía más difícil, obviamente. Así que bueno, hablé con mi mamá, le platiqué la idea a mi mamá, toda la persona que nos ha apoyado, a mis hermanos y a mí muchísimo, y ha creído en todas nuestras ideas y locuras, así que le pedí su tarjeta American Express prestada, me la prestó y bueno, con eso compré un boleto a la ciudad de Waco, Texas. Así que cuando llegué allá, estaba en el área donde se recoge el equipaje, estaba yo esperando a encontrarme con Ted Blaymeyer. Y bueno, finalmente, cuando ya no había nadie más ahí esperando maletas, estaba yo solito, se me acerca un señor y me dice, oye, ¿tú eres Arturo Allen? Así con una cara de, ¿y dónde está tu papá? Y entonces ya le dije, sí soy yo. Y entonces me dice, qué bien, pues mucho gusto, etcétera. Me dicen, ¿dónde te vas a hospedar? Y le dije, pues no sé, ¿tú crees que me podrías ayudar a encontrar un hotel o algo? Y entonces me queda viendo y me dice, ¿por qué no te quedas en mi casa? Así que me quedé con él y su esposa, compartimos una semana y bueno, Dios me dio gracia delante de él y justamente al terminar la semana, cuando nos despedimos, me dio una caja de muestras de música, LPs, vinil, que es lo que había en aquel entonces. Y entonces, y me dio el contrato y me dijo, bueno, Arturo, aquí está el contrato, chécalo abogado y si estás de acuerdo, nos vemos en 2 semanas en Arizona para la conferencia de ventas. Qué extraordinario. Así que regresé yo a México y así fue como comenzó Piedra Angular. Oiga, Arturo, bueno, al escucharte, al parecer hay un dicho chileno que dice que nosotros no creemos en las coincidencias, sino que en las diosidencias. Al escucharte, se alegra mi corazón al saber cómo Dios, incluso aunque nosotros no estemos conscientes de lo que está pasando, parece que Él va siempre relacionándonos, comunicándonos, buscando personas y adereza mesa delante de nosotros, como dice el salmista, ¿verdad? Al parecer siempre estas cosas que van pasando van haciendo extraordinario. ¿Quién iba a pensar, Arturo, cuando te vio en ese aeropuerto tan joven, que Piedra Angular se transformaría en una de las plataformas tan importantes, no solo en México, sino que en Latinoamérica? Así que por eso que estamos muy contentos de tenerte. Mientras te escuchaba también, me asombraba el hecho de cuándo
te lo pregunto, ¿cuándo crees tú que nace Ujú. esta pasión por las artes en general? Después se encaminó hacia el cine, pero al principio fue la música. ¿Cómo crees tú que nace eso en ti? Claro, fíjate que honestamente, como te dije, mi trasfondo no es tanto de artista o de músico, sino es más de deportista. Y Claro. y mi pasión realmente surge por el anhelo de compartir esta fe que yo había encontrado, a este Dios que estaba transformando mi vida y que me estaba dando un sentido a mi vida. Esa pasión es la que me llevó a mí a hacer todo esto, ¿no? Y yo pensé que la música era una buena manera a través de hacerlo. Entonces, en ese aspecto yo no soy músico, ni nada. Todo lo demás lo vine aprendiendo ya sobre la marcha. Pero Mm. fue esa pasión la que me llevó a comenzar con Piedra Angular. Después de empezamos a hacer otras cosas, pero fue más que nada. Ya después, con el tiempo, fue que empecé yo a prepararme y a aprender de cine y de otras cosas. Vamos a ir a una pausa comercial para retomar las comunicaciones, pero también para que tú te vuelvas a conectar, mantente en sintonía, porque seguimos conversando con nuestro querido invitado Arturo Allen, productor y director de cine. Vamos y volvemos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1, Enlace BPB. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas, Radio TV. Por el 15.1, Enlace BPB. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Palabras de bendición. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Y por la tarde, 19:30 horas. Con el pastor Josué Muñoz. Palabras de bendición. Por el 15.1 y enlacebpb.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, presentamos Día a Día. Lunes, Mujeres Vigilantes. Martes, Capellanes Evangélicos. Miércoles, Desayuno Pastoral. Jueves, Plataforma Evangélica Nacional. Recuerda, desde las 10 de la mañana por el 15.1 y enlace bpb.cl. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia, la vida ahora, de regreso al hogar, sermones Danilo Montero, testimonios vivos, cine, palabras de bendición, Clone Kids, melodías, por el 15.1. Bien, ya estamos de regreso en su programa En todas partes hay un cristiano y hemos tenido algunas dificultades técnicas de conexión. Recuerde que nuestro invitado de hoy está en Estados Unidos, pero ya volvimos para seguir conversando con nuestro extraordinario invitado Arturo Allen. Arturo, estás por ahí, ¿verdad? Estábamos... Sí, aquí estoy. Genial, estábamos conversando respecto de las dificultades que a veces se presentan
en todas estas cosas, sobre todo cuando se relaciona el mundo de la arte, principalmente en tu caso la música y además el tema de la fe. Algo nos hablabas tú para cerrar de cómo se fueron sorteando ciertas dificultades, pero el éxito estaba puesto siempre en tu motivación esencial por comunicar también a otros sobre la fe a través del arte, ¿verdad? Así es. Y bueno, lógicamente los resultados después hablan por sí solos, ¿no? Cuando logras saber cómo la música tuvo un lugar tan importante en todo el avivamiento que hubo en Latinoamérica, Así es. por ejemplo, entonces ahí lógicamente se aclaran todas las dudas y todo. Y te digo, es lógico, muchas veces hay temor porque son cosas diferentes, son cosas distintas a los que no estamos acostumbrados y lógicamente por ese celo tan grande que tenemos de hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Por ese celo de hacer la voluntad de Dios, que muchas veces es difícil también aceptar cosas nuevas o cosas diferentes. Pero bueno, también todo eso ha cambiado y bueno, seguramente hoy después vendrán cosas nuevas que nos costará trabajo también ir aceptando, ¿no? Es parte de la vida y del crecimiento. Arturo, bueno, brevemente antes de ir a nuestro ping-pong que ya es de costumbre en el programa, quería preguntarte, ¿crees tú que al menos en Latinoamérica ya ha cambiado, como tú bien lo decías, ese celo un tanto restrictivo a veces? ¿Estamos un poco más abiertos o aún crees tú que es algo que debemos trabajar? Definitivamente estamos abiertos, más abiertos a hace 20 años, ¿no? 25 Claro. años. Pero sí creo que todavía hay camino por recorrer, ¿no? Definitivamente. Pero pues las cosas se irán dando a su paso, ¿no? Lo importante para mí sobre todo es respetar, no juzgar, sino aceptar a la gente en donde está y es hermoso. Hay gente que piensa distinto y podemos aceptar y convivir y respetarnos. Claro. Bueno, hay una parte importante de nuestro programa, ya lo anunciábamos, que es la parte de preguntas y respuestas, el ping-pong que hacemos a todos nuestros invitados con el afán de conocernos, conocerte más, Arturo. Y quería partir por preguntarte cuál es tu libro favorito. Wow, libro favorito. Difícil pregunta, hay tantos. Pero yo creo que uno de los libros que más ha impactado mi vida a nivel de ficción sería El Escogido de Jaime Potot Ah, sí. y a nivel de no ficción, Márgenes de Richard Swenson. Creo que fueron dos libros que fueron muy importantes en mi vida. Oiga, Arturo, ¿y película o serie? Hijo, mano, esa es una muy buena pregunta, porque lógicamente es que hoy en día en una serie, cuando hablas de 8 o 10 horas, tienes oportunidad de hacer un desarrollo de personajes y de trama muchísimo más profundo. Y claro, se ha vuelto un reto aún mayor en una película donde tienes 2 horas de poder Claro. hacer lo que puedes hacer en una serie, ¿no? Entonces, yo diría que película. Película más que serie. Oiga, Arturo, he visto por ahí en el último tiempo, esta es una pregunta que me salgo un poco de este marco, pero que se ha tendido a unas películas que duran aproximadamente 2 horas 49, 2 horas 50, pero que no llegan al punto de ser serie. ¿Eso está de común hacerlo? ¿Hay alguna razón? A propósito de lo que tú decías recién, la dificultad entre calificar una serie de una película. Yo creo que tiene que ver con eso. La gente ahora, como ha visto tantas series y el nivel de escritura, el nivel de cinematografía, todo en una serie es impresionante. Y muchas veces no alcanzas a tener ese desarrollo de Claro. personajes o de conflictos en solamente 2 horas, ¿no? Entonces sí, por eso es que estamos viendo películas más largas, pero también es un poco incómodo para la gente cuando ve, no, dura 2 horas y media, 3 horas, pensar en ir al cine a ver una película de 3 horas es más difícil, ¿no? Claro, en la modalidad de la casa, pues es más, no se siente tan pesado. Oiga, ¿qué artista que admires en general, cristiano o secular, alguien que tú puedas decir, admiro a esta persona? Claro, alguien a quien yo admiro muchísimo, es a Marcos Witt. Y es uno de mis mejores amigos y más cercano y lo respeto en muchísimas áreas. He tenido la oportunidad de convivir con él. Nos conocemos, bueno, desde que los inicios de Piedra Angular
Ha sido muy interesante porque a lo largo de toda nuestra vida hemos tenido puntos de vista muy diferentes. De hecho, al principio te puedo decir que chocábamos mucho con nuestras maneras de ver el mundo, de pensar, de ver la fe. Pero con el paso de los años hemos aprendido a respetarnos, a amarnos, y me encanta su honestidad, su sinceridad, su transparencia, muchas cosas que quizás yo, por estar cercano de él, las veo y me hacen admirarlo más. Además de que indudablemente es una de las mejores voces masculinas en la música cristiana en español, ¿no? Sin duda, y para nosotros en Latinoamérica, gran parte de las iglesias, de los conciertos, de lo que se hace en Latinoamérica todavía, después de tantos años de música, de trayectoria de Marcos, todavía seguimos cantando en nuestra iglesia muchas de las canciones que se popularizó o que escribió o que de alguna manera interpretó Marcos. Así que también para nosotros es una alegría saber de que es un referente en términos personales también para ti. Y un personaje bíblico, Arturo, que tú nos puedas decir, este me identifica o este me gusta. Los personajes bíblicos, lógicamente, no sé si a ti te pasa, pero conforme uno va creciendo, vas pasando diferentes épocas, como que dices, no, este es mi favorito ahorita. No, es que ahorita, dependiendo Claro. de lo que vas viviendo, ¿no? Sí, Y yo duda. creo que definitivamente ahorita quizás tiene mucho que ver con una película que vamos a estrenar sobre la vida de Abraham. Entonces, quizás ahorita podría decirte que él es mi personaje favorito, ¿no? Por lo metido que he estado en estudiar la película que vamos a ver se llama Su único hijo y narra este paso por el desierto, los 3 días donde Abraham se lleva a Isaac después de que Dios le pide que lo sacrifique. Qué buena. Y a lo largo de todo este camino él va recordando, ¿verdad? Todo lo que ha vivido y todas las cosas que Dios le ha prometido. Entonces, el verlo y el estudiarlo ahora tan de cerca, aparte de que David Helling, que fue el escritor y el director de la película, hizo un trabajo extraordinario, ahorita como que es lo que lo tiene más apasionado. Entonces, hoy te diría que es Abraham. Oiga, una de las cosas interesantes, Arturo, de la Biblia como relato también, por supuesto como palabra de Dios, pero como relato, es que presenta a sus personajes tal cual son, ¿eh? No los pretende hacer más o menos importantes, porque el foco de la Biblia está en exaltar a Cristo, pero por eso que es interesante lo que decías tú, que a veces uno va pasando, no, David, hasta que uno se entera algunas cosas y dice, no, yo no me parezco a David, pero era conforme al corazón de Dios. Así que muy interesante lo que tú dices, y muchas de las personas que están en la casa sin duda se van identificando a lo largo de la vida, de los procesos de la vida, con diferentes personajes de la Biblia. Otra pregunta que de repente es más cotidiana, pero ¿té o café? Uy, definitivamente café. Me imagino que las horas Café, de grabación son extensas. Uf. Aunque te tengo que decir la verdad, hoy en día ya es descafeinado, porque si no, no duermo. Ajá. Pero sí, definitivamente café más que té. ¿Y perro o gato, algún animalito que te identifique o que te gusta, que tengas en tu casa? Perro, soy alérgico a los gatos, así que perro 100%. El fiel compañero de siempre, ¿verdad? De las noches a veces angustiosas, siempre hay un animalito ahí cercano. Así es. ¿Hay un lugar para visitar que no lo hayas visitado, que te guste, que esté dentro de tu proyección a largo o a corto plazo? Un lugar que no haya Que visitado. no hayas visitado, que te gustaría visitar. Fíjate que tengo muchas ganas de ir a Alaska. Me encantaría visitar a Alaska o el Polo Norte. Tengo como que mucha curiosidad. Son dos lugares a los que no he ido y me llaman mucho la atención. Y es parte de tu beta extrema, me imagino, porque el frío que debe haber allá, ¿verdad, Arturo? Bueno, hay una pregunta que ya es característica, y usted en su casa sin duda ya sabe, que tiene que ver con ¿qué consejo le darías tú, Arturo, a tu yo presente, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría tu yo presente a tu yo de unos 20 años atrás? ¿Hay algo que te gustaría decirle? Yo creo que sí, y tiene que ver un poco con lo que
con lo que uno va aprendiendo, ¿no? Pero yo me diría a mí mismo que no trate de cambiar a las personas, que me enfoquen más en amarlas y no en tratar de cambiarlas, que es el trabajo de cambiar a las personas es el trabajo de Dios, no es el nuestro. Dios nos llamó a ser pescadores, no limpiadores de pescados. Ah, Entonces, eso me lo diría a mí mismo. Creo que me ahorraría muchísimas cosas y me permitiría también tener un enfoque de, de mucho más amor y respeto a la gente. sin duda. Y me imagino que en este tránsito por tantas cosas, yo miraba tu biografía, Arturo, y no puedo negar que realmente desde muy joven, ya lo hemos visto durante este primer bloque del programa, has hecho muchas cosas. Creo que desde muy niño incluso fuiste deportista extremo, ¿cierto? Estuviste incluso competencias en el extranjero siendo muy niño, creaste esta productora, esta revista. eh, ¿Cuánto de eso tiene que ver con el talento innato, digámoslo así? ¿Y cuánto de eso crees tú también, Arturo, que tiene que ver con la gracia de Dios guiando esos procesos? ¿Cómo ves tú ese panorama de la constitución de todo lo que se ha hecho en tan corto tiempo, diría yo, de tu vida? Claro, definitivamente en mi caso es la gracia de Dios. Como te comentaba, yo no soy músico, nunca estudié cine, o sea, todas estas cuestiones fue un ángulo distinto. Claro, la bendición que yo tuve fue que me asocié y trabajé con personas que sí son especialistas en estas áreas. Entonces, con productores. Entonces, yo más bien mi trabajo siempre fue de unir y de buscar a la gente que tiene este talento y así hacer las cosas, ¿no? Aún más adelante, cuando comenzamos con el cine y todo, fue también una situación muy similar. Y Claro. pero definitivamente es eso. Y ahora también no es una excusa para no prepararse, no es decir, bueno, yo tengo un don y un talento y entonces ya con eso es suficiente. No, 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 la preparación es Claro. básica, es esencial y sobre todo hoy en día que ya la gente tiene acceso a cualquier cosa en Internet. Tú puedes aprender y estudiar en Internet, no tienes necesidad de ir a aprender a diferentes lados, sino que está todo muy al acceso, así que es mucho más competido y el nivel de profesionalismo también ha incrementado muchísimo. Y eso es algo que yo siempre motivo mucho a la gente, así como es muy importante el prepararse en la cuestión espiritual y todo, también en tu área profesional es vital prepararte y ser una persona profesional. Bueno, estamos en este programa con Arturo Allen, ¿verdad? Un extraordinario invitado en el programa de hoy, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque a la vuelta, ya para cerrar nuestro segundo bloque, vamos a estar conversando de su relación con el cine, particularmente con el cine cristiano, y cómo eso se ve enfrentado con algunas situaciones complejas del día de hoy y cómo se proyecta también a futuro. Así que quédese en la sintonía del 15.1 y quédese con nosotros porque ya seguimos con su programa En Todas Partes Hay un Cristiano. Vamos y volvemos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Ya. Día a día. Vida dura. Himnos. ¿Sí? Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas, Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Visita
Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso para seguir conversando y nos queda lo más importante e interesante con nuestro querido invitado Arturo Allen, ¿verdad? Desde allá de Estados Unidos estamos en contacto vía digital con él y queremos seguir conversando contigo. Jugamos un poquito con el ping-pong, ya sabemos que te gusta más el café, que te gusta tener una mascota perro porque los gatos te dan alergia, pero hay algo muy importante que es parte de... Estamos en la revolución tecnológica digital y de aquí en adelante esto se instaló para quedarse. Incluso las iglesias de hoy día, Arturo, me imagino que en todas partes del mundo lo vemos haciendo sus transmisiones de los cultos, cuantos más, cuantos menos, con su cámara, incluso con su dispositivo celular. Pero ¿quién iba a pensar, Arturo, hace 20 o 30 años atrás, de que algún día íbamos a estrenar en un cine secular una película cristiana? Para eso Dios trajo hombres y mujeres como tú, y por eso me gustaría preguntarte ¿cuándo se produce esta posibilidad en un inicio de crear este cine cristiano? Claro, bueno, el cine cristiano como tal, estrenado en cines, comienza, en Estados Unidos se hacen algunas cosas muy interesantes. Claro, el nivel de calidad y todo todavía era muy pobre. Después también en Latinoamérica, Paco del Toro fue quizás el pionero en esa área, donde él llegó a estrenar algunas películas en las salas de cine. Y después en el 2009, Canción Films, ¿verdad? Empezamos la producción de nuestra primera película titulada Poema de Salvación, que fue una película que filmamos en Argentina y que está basada en la vida del cantante Pablo Olivares. Originalmente, bueno, la película la hicimos para estrenarla en DVD, pero cuando estábamos en la postproducción, una persona del Instituto de Cine que llegó a ver algunos de los cortes nos dijo que cómo era posible que no la fuéramos a estrenar en cine si la fotografía y la calidad estaba al nivel de cualquier otra película latinoamericana. Así que bueno, eso cuando yo lo escuché, eso me tocó muy fuertemente y dije, no hombre, sería increíble poder llevar una película así a las salas de cines, pues porque el alcance es mucho mayor. Así que, bueno, yo di un paso de fe, es algo que no recomiendo que nadie haga, por favor, escúchenme bien, no hagan como hice yo, ¿verdad? Pero lo que hice fue que vendí mi casa, mi auto, y con eso lo invertimos para poder hacer toda la transferencia, para poder hacer la película. Era en la época en la que todavía no eran las copias digitales, sino que eran 35 milímetros, eran las latas que pesaban veintitantos kilos. Con 5 latas ahí para trasladar la película. Exactamente. Así que bueno, eso fue lo que hicimos y lo mismo, ya que teníamos las latas y todo, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y al igual que como empezamos Piedra Angular, que fue tocando puertas, así fue, hicimos lo mismo con Canción Films y se nos abrieron las puertas en Cinemark, en un cine en Argentina, nos dieron una semana en un cine. Y bueno, el éxito fue increíble y eso se convirtió en 2 semanas, en 3 semanas y así fue creciendo. Y al cabo de 1 año y medio se estrenó en 19 países de América Latina y más de 500,000 de personas fueron al cine a verla. Tenemos documentadas 20,000 decisiones por Jesús en una sala de cine. Así que es justamente así como nace Canción Films después de Poema de Salvación. Qué tremendo. Y estuve leyendo además de 500,000 de personas, ¿cierto? Del rotundo éxito, además 20,000 personas, Arturo, se acercaron a la fe mediante esta película, ¿verdad? Y también hay un episodio, no sé si nos puedes contar un poco de eso,
de un jefe de policía, si no me equivoco, de Perú, ¿verdad? Que además estuvieron haciendo una actividad extraordinaria porque muchas personas fueron bendecidas con esto. No sé si nos puedes contar de eso también. Sí, claro que sí. Eso fue unos años después, cuando estábamos distribuyendo la película Reto de Valientes, y fue en Ecuador, no fue en Perú, pero fue en Ecuador. Ah, ya. Y también estábamos haciendo una premiere especial para pastores, líderes, y entonces invitamos al director de la policía. Él estuvo ahí y estuvo muy tocado por la película, y entonces lo que hizo fue que invitó a todos los policías de Quito a que fueran a verla. En esta película, al final, es la historia de unos policías también, y al final los policías toman la decisión de firmar Compromiso. un documento, ¿verdad? De compromiso, exactamente. Y bueno, al igual que en la película, el director de policía hizo un evento así en Quito, donde estuvimos Alex Kendrick, que fue el director, Kevin Downs, que es uno de los actores que hizo justamente de policía en la película, y nos invitaron y se hizo esta ceremonia enorme en un estadio donde convocó a toda la prensa del país, y todos estos policías que habían tomado esa decisión firmaron esta resolución al lado de sus familias, comprometiéndose a ser hombres de integridad. Así que fue un evento, perdón, increíble, increíble. Y retomando también lo de la primera película de las 500.000 personas que lo vieron, hablábamos entonces que 20.000 personas decidieron, a propósito de el film, ¿verdad? De la película, aceptar al Señor. Qué tremendo eso, Arturo. Sí, totalmente. Y es parte de la visión de Canción Films. Por eso nos gusta estrenar películas en los cines. Por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es definitivamente porque nos da la oportunidad de hacer grupos, de que las iglesias inviten a gente que quizás no aceptarían una invitación a la iglesia, pero si los invitas al cine y les disparas las palomitas, como decimos en México, Claro. seguramente nadie se niega, ¿no? Y es una oportunidad de que conozcan el mensaje y todo, y ya terminando, pues hay oportunidad de platicar con ellos. Y eso fue lo que se hizo con Poema de Salvación justamente. Y tenemos documentadas 20.000 personas que tomaron una decisión en una sala de cine por Jesús. Qué tremendo, qué maravilloso lo que puede llegar a ser. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si se puede pensar, si se puede escribir, entonces también se puede filmar, ¿verdad? Pero en relación a eso, hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque ¿cómo, me imagino que para ustedes es muy difícil, pero cómo se puede plasmar la fe en un guión cinematográfico? Me imagino que no debe ser fácil, porque además estamos mediados por algunas cosas como proselitismo religioso, donde a veces no podemos ser demasiado explícitos, pero debemos comunicar también algo. ¿Es difícil plasmar la fe en un guión de una película? Hacerlo bien es difícil, como tú dices. La gente también hoy en día, después de todos estos años de pandemia donde la gente ha visto tanto cine, como que todos tenemos algo de críticos y algo de conocedores de cine, ¿no? Y a lo mejor no conocemos acerca de la técnica o de esto o del otro, pero sí podemos decir si nos gustó, qué nos pareció, qué fue lo que no nos gustó, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, ¿verdad?, que todas las historias de fe sean orgánicas. Muchas veces hay intentos donde se quiere hacer una historia y entonces meterle el mensaje a la fuerza, ¿no? Claro. Y la gente la gente no le gusta, no se siente orgánico, no se siente natural. Entonces, por eso es que es muy importante que hacer un buen guión donde sea orgánico, donde sea natural para los personajes, donde no sea forzado. Y eso es con lo que se identifica la gente. Si no, entonces no se identifica. Y al final del día, el cine como el arte es conectar con las emociones de las personas. Y no se puede conectar si no es auténtico, si no es orgánico. Bueno, parte de tu carrera fueron cosas como tú decías, esto no lo haga, es cuando diste este salto de fe, pero quizás por ahí alguien en la conversación, en este programa nos está escuchando. ¿Qué consejo le darías, Arturo, a un cristiano, a una persona que se encontró por ahí con esta entrevista y que quiere seguir este mismo camino del cine, o en Chile o en cualquier país que se esté viendo este programa? Pero ¿qué consejo le darías tú? Yo les daría dos consejos. El primero tiene que ver con preparación. Si tu pasión es el cine, entonces prepárate. Ahora, cine es un
concepto enorme. Y la evidencia de eso es cuando vamos al cine, que termina la película, nos quedan como 5 minutos de créditos de toda la gente que está involucrada en una película. Y cada uno de ellos son especialistas en un área. Entonces, ok, si tu pasión es el cine, ¿qué área? Es el guión, es la producción, son los efectos, es el maquillaje, es el arte, en fin, hay muchísimas áreas. El área que sea tu pasión, especialízate en esa área, prepárate, sé el mejor en esa área. Ese sería el primero. Y el segundo, algo que es práctico, desde hace 4 o 5 años empezamos con una organización que se llama CREA, que es básicamente una comunidad de realizadores audiovisuales cristianos que nos reunimos cada año en Latinoamérica. De latinoamericanos. Entonces, ahora este año 2023, en el mes de octubre, va a ser en la República Dominicana. El año pasado estuvimos en Bogotá, este año va a ser en Santo Domingo. Entonces yo te invitaría, si estás interesado, ¿verdad? Ya sea que estás empezando o que ya estás haciendo producciones o estás en diferentes áreas, que averigües y tengas la posibilidad de ir allá. Esta conferencia te va a permitir conectarte con gente que está haciendo lo mismo que tú en diferentes áreas y en diferentes países, y todos gente que están sirviendo al Señor. Entonces, esos dos serían mis consejos. Bueno, gracias también, Arturo, por compartir esa experiencia y darla gratuitamente, porque sin duda estos temas digitales, las grabaciones y todo, cada día va a tender a perfeccionarse cada día más y más, y como es la lógica del programa, y en todas partes, en películas seculares o no, es muy importante, porque a veces se cuestiona que los artistas cristianos, cantantes cristianos, solo están dedicados a la música cristiana y solo al cine, si bien hay ciertos parámetros que rigen, pero sin duda, Arturo, no sé si comparte esto, pero también dentro del mundo cristiano, del cine cristiano, también hay que aperturarse, mientras no vaya a transgredir nuestra declaración de propósito, de fe, a otras cosas también, porque eso abre puertas para las personas que hacen cine o que hacen música o que hacen arte. Debemos tener presencia en todo el ámbito. Así fue también la vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo, uno debe de ser, hemos sido llamados a ser luz, y la luz es para alumbrar allá afuera, en donde necesitan la luz. Entonces, definitivamente es muy importante que estemos en donde el Señor nos ponga, realizando el trabajo que nos ponga, y siendo luz en todas las áreas. Claro. Tanto en área espiritual, como en área de integridad, como en área de profesionalismo, en todas esas áreas. Sin duda. Bueno, hay un llamado importante que al menos en Chile se ha hecho este último tiempo, que tiene que ver con el rol también de la iglesia. Hablo en este tema como una estructura de la iglesia en general, ya sea en Chile o en cualquier parte de Latinoamérica, con estos temas como el arte o como el cine. ¿Cómo la iglesia, Arturo, puede apoyar? ¿Cómo la iglesia puede contribuir al desarrollo de esto, apoyar el cine cristiano, apoyar en este caso a instituciones como Canción Films y todo lo que hacen con mucho trabajo y profesionalismo? ¿Cómo nosotros desde Chile, si alguien nos está viendo, cómo podemos apoyar o aportar en esto? Claro, pues mira, la manera más práctica y directa de apoyar es, lógicamente, cuando la película se estrena en los cines, asistir, ir a verla. Y eso es algo que nos ayuda a todos como iglesia. Por un lado, mientras más gente la vaya a ver, lógicamente se recauda más fondos para que se pueda seguir haciendo cine, que como todos saben es carísimo hacer cine, hacer buen cine. Esa es una manera que se puede hacer. También el hecho de que las películas tengan muy buena taquilla y muy buena aceptación es un testimonio grande, y abre las puertas para que otras películas también se estrenen, porque claro, por muchos años fue muy difícil estrenar películas en los cines porque nadie creía que había una audiencia cristiana interesada en verla. Entonces, esa es otra de las partes por las que ayuda. Entonces, yo diría eso, lógicamente apoyando a manera de asistir, apoyando a manera de correr la voz, todo ese tipo de cuestiones. Sin duda.
Bueno, parte de lo que hace la representación cinematográfica de una realidad es compartir también esa cultura. Así que nos alegramos desde acá, a la distancia, por tu labor, Arturo, y te agradecemos por todo este tiempo que tú has invertido, directa o indirectamente, en la dirección, en la producción. A veces me imagino que desde áreas que incluso no lo pensaríamos, pero siempre has estado ahí detrás de la escena para guiar, para ayudar, incluso para distribuir. Sabemos que la distribución también de las películas tiene que ver con convenios, en este caso tú lo mencionabas, con Cinemark, cuando en algún momento se produjo. Estas relaciones también se deben, me imagino, cuidar y son difíciles de obtener, sobre todo cuando se trata de la distribución, porque en definitiva el distribuidor tiene que confiar en la película y confiar, que es casi una apuesta de fe, ¿verdad? Que la película va a resultar. ¿No es así? Correcto, sí, y es en la parte económica, es un alto riesgo, porque los cines, básicamente cuando tú llegas a un acuerdo con el cine te va a dar una semana, y ya dependiendo de la asistencia se extiende más o no se extiende, pero tú tienes prácticamente una semana y la parte más importante es el fin de semana. Por ejemplo, cuando nosotros estamos Claro. exhibiendo una película, el lunes yo ya recibo una llamada donde me dicen se va a quedar más tiempo o no. Entonces, básicamente, la asistencia de fin de semana es la que determina la permanencia de la película. Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿por qué tan poquito tiempo la dejaron? Bueno, pues lo que pasa es que no hubo la asistencia que se necesitaba para que estuviera más tiempo. Claro. Entonces, por eso sí es muy importante no solamente apoyar, pero apoyar el fin de semana de estreno. Apoyar yendo a ver la película al cine. Bueno, tomamos eso, lo compartimos y antes de cerrar, me gustaría que nos comentaras en qué estás hoy. Alguien me contó por ahí sobre una nueva película que escribiste y produjiste y nos gustaría que al cerrar el programa también nos vamos a ir tú presentando este hermoso tráiler que vamos a ver a continuación a todos nuestros amigos y amigas que nos ven semana a semana. Quédese ahí en esa sintonía. Así que preguntarte en qué está hoy en día Arturo. Bueno, ahorita lo que estuve haciendo durante la pandemia, ¿verdad? Fue escribiendo junto con Julio Román. Julio Román es un director puertorriqueño. Estuvimos trabajando en una película que es una película muy cercana a mi corazón. Y es una película muy distinta a las películas cristianas que hemos visto, empezando porque es una comedia y en segundo lugar porque es una comedia sobre una familia cristiana. Entonces, y es su viaje de fe a lo largo de 20 años y todas las cosas que van enfrentándose como familia. Es una familia donde el papá es el pastor de la iglesia, está de pastor desde que su papá murió. Y entonces, y sus hijos están creciendo y pues lógicamente están aprendiendo cosas nuevas y hay todos estos conflictos entre lo que los papás creen y los hijos creen y cómo van creciendo. Entonces, es una película muy interesante. Se llama Nosotros, los de la fe es el apellido de la familia. Ah, Y lo que tratamos fue de plasmar muchas de estas experiencias que hemos vivido, que viví, no es biográfica ni mucho menos, pero sí fueron cosas que viví yo, que vivieron amigos, familiares en todos nuestros años de cristianismo y tratamos de plasmarlas de una manera divertida. Es un gran riesgo, otra vez, ¿verdad? Metido aquí siendo punta de lanza, por lo mismo, pero queríamos presentar de una manera muy honesta las cosas que como cristianos enfrentamos, las cosas que lidiamos y nuestra manera de ver las cosas, y también de cómo hoy en día volteamos hacia atrás muchas de las cosas que quizás hicimos o de la manera en la que pensábamos y podernos reír de nosotros mismos y aprender para no volver a cometer esos mismos errores, ¿no? Entonces, estamos súper emocionados con esta película, Nosotros los de la Fe, y primero Dios se va a estar estrenando en cines para fines de este año, qué bueno. en Latinoamérica. Y bueno, antes de esa, como te había comentado anteriormente, la película de Su único hijo, que es una película que relata, comienza con el llamado de Dios a Abraham
a sacrificar a su hijo en Moriah. Esa está muy Y interesante entonces también. Muy buena. sí, totalmente, muy apegada a la Biblia, y muy bien llevada. Y entonces nos narra este andar de Abraham e Isaac durante 3 días en el desierto y todo lo que está pensando Abraham, todo lo que él está viviendo, todo lo que él está recordando y confiando en esa promesa de Dios. Y sí, es una película muy emotiva y sobre todo algo muy interesante que lo hace el director es hace un paralelo entre la vida de Abraham y lógicamente el sacrificio de Jesús. Entonces, estamos seguros de que va a ser de muchísima bendición y es una película que realmente vale la pena ir a ver y llevar al grupo, a la iglesia y todo. Gracias Arturo por tu tiempo, por este hermoso programa que hemos tenido y nos despedimos ya de tu programa En Todas Partes Hay un Cristiano, pero nos vamos a ir, como lo adelantaba Arturo, con un tráiler de la película que es uno de los trabajos recientes que está haciendo Arturo Allen, director y productor de cine. Así que a continuación nos despedimos, pero se queda usted con el tráiler de la película Único Hijo. ¡Nos vemos! Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. The Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go alone. Why, Isaac? Because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimelech, king of Pelisath. I know who owns this road. I have given your king plenty of tributes. What is your name, old man? Abraham. Why go all this way? Go through all this effort? He has us do this in remembrance that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not his. Everyone's blind until their eyes are opened. The Lord chose that man out from the wicked, that hope may endure. Take me!